A manera de definición, Perdón, no estás compartiendo tu pantalla. ¿Es de José Carlos la compu? Sí, ok. ahorita sí. Sí. Sí, ya. Bueno, como definición, a grosso modo, pues la hematuria es la presencia de un número normalmente elevado de hematíes o glóbulos rojos en la orina. Pues característicamente, en el caso de que se presente hematuria, pues en el caso de que sea una hematuria macroscópica, la vamos a observar como una orina con una coloración anormal que puede ir de color rojo a color rosa o incluso también descrito en la literatura como oxidada. Y pues al observar una orina así, lo primero que debemos de considerar es la hematuria. Sin embargo, debemos de considerar que no solo esta hematuria puede ser secundaria a la presencia de glóbulos rojos, sino otros pigmentos, por ejemplo, el caso de la mioglobina. En el caso, bueno, la microhematuria aislada, es decir, un único episodio de hematuria es la forma más frecuente de presentación de las mismas. De igual manera, pues muchas veces se piensa o se ha asociado la presencia de hematuria con la presencia de algún tipo de cáncer de las vías urinarias, sin embargo, o renal, y sin embargo, pues la asociación de hematuria con cáncer va a depender netamente de la prevalencia en sí del cáncer, que generalmente los cánceres de vías urinarias o renales sabemos que tienen una prevalencia bastante baja, es por eso que la hematuria asociada a cáncer se presenta aproximadamente en menos del 7%. Clásicamente, pues, tenemos dos tipos de hematuria, una hematuria macroscópica y la hematuria microscópica. Pues, la hematuria macroscópica va a ser aquella que llama más la atención, pues, por el cambio evidente de la coloración de la orina, es visible, y pues llama más que todo la atención cuando no existe un evento previo. De igual manera, sabemos que la hematuria macroscópica, para poder ser visible, es decir, se va a necesitar aproximadamente 0.5 ml de sangre para que puedan teñir la orina y dar esa coloración característica. O sea, específicamente son 0.5 ml de sangre por cada 100 ml de orina, y generalmente pues la hematuria macroscópica se debe más frecuentemente a una infección de vías urinarias o también de igual manera en frecuencia al desprendimiento de un hito o un cálculo renal. Y la microhematuria microscópica sí va a ser aquella que llama más la atención, porque generalmente esta está asociada a patologías un poco, que podrían ser un poco más complejas, y aparte de esta, pues se presenta únicamente como un hallazgo incidental, por así decirlo, porque la mayor parte del tiempo el examen general de orina donde esta es detectada se realiza por causas ajenas a buscar a una hematuria. En sí, la definición clásica de la hematuria microscópica es la presencia de 3 o más eritrocitos por un campo de alto poder, específicamente, o sea, viéndose a una resolución de 400 en el examen microscópico. Alguna literatura define que puede ser, que debe ser necesaria la muestra de o sea, una muestra de 2 a 3 separadas en un periodo de aproximadamente 2 o 3 semanas. Sin embargo, hay bastante discusión con esta parte en cuanto a la cantidad de muestras que deben utilizarse para evaluar de forma adecuada la hematuria, y la Sociedad Americana de Urología, pues en su último consenso, que fue del año 2018, ellos ya dicen en ese consenso que únicamente una muestra es suficiente, pues porque no se ha visto que haya un mayor beneficio tanto en el seguimiento como para el diagnóstico a corto o a largo plazo de realizar 2 o 3 muestras y en un periodo de 2 o 3 semanas. Y pues recordar que de igual manera de ambas las causas más comunes
son aquellas no malignas. Dentro de las no malignas, pues debemos tratar primero las más frecuentes, más frecuentes, que las vamos a hablar un poco más adelante, y siempre tomar en cuenta las glomerulopatías, que pues de las glomerulopatías las que más se suelen asociar, por ejemplo, tenemos la glomerulopatía de tipo IgA, que esa puede darnos pues un espectro tanto de una hematuria macroscópica como una hematuria microscópica. Y bueno, la hematuria macroscópica en este tipo de pacientes con esta glomerulopatía se presenta aproximadamente en el 40% de los casos, y eso también se ha visto que en el caso de la IgA, la duración de la hematuria tiene impacto en cuanto al deterioro de la función renal. Y aproximadamente un paciente con nefropatía por IgA que desarrolla una hematuria macroscópica puede no recuperar su función renal en el 25% de los casos. La microhematuria, tanto como la macrohematuria, o la microscópica o la macroscópica, pues pueden asociarse a insuficiencia renal, ambas, nada más con la diferenciación que la hematuria microscópica puede causar una insuficiencia renal más progresiva y no así la hematuria macroscópica, que se puede asociar a una lesión tubular aguda, una necrosis tubular aguda, y puede asociarse a una lesión renal aguda. Y bueno, lo que les mencionaba, que en el caso de que sospechemos o tengamos en el contexto de un paciente en el que sospechamos una hematuria de origen glomerular producida por una glomerulonefritis de tipo IgA, esa puede estar acompañada, pues debe de estar acompañada de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, y bueno, generalmente sus pacientes pues se recuperan. También dentro de estas glomerulopatías destaca la presencia, o se debe considerar, si sospechamos que la hematuria es de ese origen, en la enfermedad de la enfermedad de membrana basal glomerular delgada, que esta igual es una entidad un poco más rara, y es más frecuente en el sexo masculino. Esos pacientes pues tienen hematuria microscópica en la mayor parte de los casos, y la hematuria microscópica en ese tipo de pacientes sí puede representar un condicionante para la progresión a enfermedad renal crónica, que de hecho aproximadamente el 85 al 90% de estos pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica. Para hablar un poquito de epidemiología, pues en sí la hematuria, tanto la micro como la macro, se puede presentar aproximadamente en 2.1%, 3.4% de la población, y bueno, hasta un 4 o un 20% de la población puede presentar hematuria, y esta no ser de causas malignas o de causas que nos puedan hacer encender las alarmas, porque primero que todo aquí podríamos englobar aquellos casos en los que se considera una pseudohematuria, como por ejemplo las mujeres cuando están cursando su periodo menstrual, también aquellas personas que realizan un ejercicio intenso y frecuente, las enfermedades virales, y cualquier otro proceso infeccioso del tracto urinario puede condicionar la aparición de la hematuria como un hallazgo incidental en un examen general de orina. La hematuria microscópica asintomática en la población adulta, pues a la vez su aparición, su frecuencia depende de la edad, del género, y pues de las muestras que se saquen para poder evaluar la misma. Generalmente la hematuria microscópica, su frecuencia más alta se ha visto en pacientes del sexo masculino mayores de 60 años, y sobre todo pues aquí toma importancia en aquellos pacientes que han sido fumadores, tanto pasivos como fumadores activos, pues por su asociación con algún tipo de cáncer de la vía urinaria. La prevalencia pues, pues va a depender del tipo de neoplasia en sí, pero pues sabemos que aproximadamente en sí siempre debemos de buscar lo básico, que va a ser la infección del tracto urinario, que esa frecuencia asociada a la hematuria es aproximadamente de un 4 a un 22%. En aquellos casos de la hiperplasia prostática benigna en un hombre, pueden tener hematuria de un 10 a un 13%. Los pacientes que tengan urolitiasis pueden desarrollar hematuria en un 4 a un 5%. Ya más raro el cáncer renal, en menos de un 1% de los pacientes, el cáncer vesical en aproximadamente 2 a 4% de los pacientes.
Bueno, y los factores que se han asociado a mal pronóstico o que deben hacernos pensar un poco más allá en cuanto al abordaje de la hematuria, si tenemos específicamente un hombre con hematuria mayor de 35 años o incluso otra literatura menciona a partir de los 40 años, pero este artículo, en este caso el que revisé de The New England, menciona que debemos de sospecharla, atender más las alarmas cuando sean mayores de 35 años, el paciente que tenga antecedente o que actualmente fume, la exposición ocupacional. Aquí en cuanto a la exposición ocupacional, pues se ha visto que está asociada, puede estar asociada la presencia de hematuria a la exposición de bencenos. Eso especifica, bencenos o aminas aromáticas, eso específicamente en pacientes que son trabajadores que se dedican a la mecánica o en pacientes que trabajan con pegamentos. También en aquellos pacientes que tienen historia de alguna enfermedad urológica, que han tenido una radioterapia pélvica previa o pacientes que han sido sometidos a más de un cateterismo urinario. Bueno, aproximadamente la prevalencia de las neoplasias asociadas a hematuria pues es bastante baja, como máximo de 2.8%. Y aproximadamente el 10 al 40% de los pacientes tienen un solo episodio de hematuria y esa pues normalmente no se asocia pues a que sea de causa maligna. Y sí debemos de sospechar más cuando tengamos específicamente un hombre mayor de 40 años y que tenga aproximadamente más de 25 glóbulos rojos por campo de alto poder, debido a que esto pues va a aumentar eso nos puede llevar a pensar que podría haber ahí algún cáncer. Este cuadro más que todo trata de explicar las características macroscópicas y microscópicas que podemos nosotros obtener de un examen general de orina. Por ejemplo, en el caso de que haya pues glóbulos rojos en la orina, de que sea una hematuria, pues podemos observar la orina de color rojo o color oxidado. En el caso de que el pigmento que esté condicionando la presencia de la coloración anormal de la orina, si es hemoglobina local, puede ir de un color rojo a un color rosado. Si es la mioglobina, pues el color se va a asociar más a un color como oxidado. Si en el caso de los pacientes con la porfiria, pues sabemos que es característico que el cambio de coloración de la orina con la exposición a la luz solar. En el caso de que sean pigmentos biliares, pues la orina va a estar color café. Y en el caso de que sea una alcaptoponuria, que esta es una enfermedad que está englobada dentro de los errores innatos del metabolismo, donde hay una alteración en la fenilalanina y la tirosina, y hay acumulación de dos tipos de ácidos, no recuerdo muy bien el nombre ahorita, pero estos tipos de ácidos se van a acumular en los tejidos y en algunos líquidos corporales, y específicamente van a causar un cambio de coloración en la orina, y la orina, pues al exponerla a la luz solar, se va a poner negra. Cuando se hace la prueba de la tira reactiva de la orina, pues si son glóbulos rojos va a salir de igual manera positiva, igual que la mioglobina ya salen negativas en el caso de estas enfermedades un poco más raras como la porfiria, la captoponuria o que se trate de pigmentos biliares. Y aquí sí, pues es de bastante importancia el análisis del sedimento urinario. Un poco más adelante voy a hablar un poco más a detalle del análisis del sedimento urinario, pero debemos de recordar que siempre que estemos en el abordaje de la hematuria, para nosotros sospechar que sea una hematuria de origen glomerular, como es el enfoque que estamos dando ahorita en la clase, pues generalmente esta se va a acompañar de grados variables de proteinuria y las alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos observados en el sedimento urinario. ¿Hasta aquí alguna consulta, doctor? Gracias. ¿Mande? Ok, fina. Sí. Bueno, este cuadro que no se ve muy bien. Sí, ese pues engloba las causas de la hematuria. En el caso, pues, los dos grupos de etiología más importantes que debemos de considerar, pues, son las hematurias de origen glomerular, que les mencionaba que la hematuria, pues, casi siempre se va a acompañar de grados variables de proteinuria y puede o no acompañarse de deterioro de la función renal.
y los casos de hematuria no glomerular, que son aquellas pues que pueden ir desde causas más simples como una infección del tracto urinario, una urolitiasis, a causas más complejas como por ejemplo también el caso de la anemia de células falciformes, los tumores, las leucemias, los traumas y algún trauma pues ya sea uretral, que es lo más frecuente, y la hematuria glomerular, que generalmente la hematuria glomerular lo primero que debemos de considerar pues que se trate de una nefropatía, en este caso la frecuencia de la nefropatía por IgA, el síndrome de Alport, que el síndrome de Alport pues iba a ser una entidad un poco más rara, solo recordar que se produce aproximadamente, estos pacientes se suelen diagnosticar entre la segunda y la tercera década de la vida. Hay una alteración cromosómica, el cromosoma X está defectuoso en estos pacientes y lo característico es que estos pacientes tienen episodios recurrentes de hematuria microscópica, la cual es aislada, lo que va a condicionar a mediano o largo plazo pues un deterioro importante de la función renal y aproximadamente hasta el 90% de estos pacientes con el síndrome de Alport desarrollan enfermedad renal terminal. También otras causas más raras como nefropatía por C3 y pues ya lo que mencionamos. ¿Qué otras glomerulopatías estarían falta ahí? Primarias y secundarias. Pues la mesangial o la difusa, la glomerulopatía mesangial difusa también puede darlo, ¿no? La Nada, un sistema eléctrico. Ya está ahí. Ya está ahí. Y ay, C3 están ahí. Una más. La lúpica. Una más. Una membrana proliferativa. Vasculitis. Y aquí la vasculitis es bastante más, no llega. Lupus es muy frecuente. Se amplía un poco más. Pero si se amplía un poco más, nos quedan con necesidades ahora más. Y un Shua, que es difícil de pronunciar. A mí son los que se manifiestan con la naturaleza. Pero me imagino esto, pues lo mencionan porque es hematuria pura, sin tomar en cuenta proteinuria o otros factores. Sí, aquí solo lo hablo como hematuria pura. ¿El Chu podría también tener proteinuria? Shua puede hablar, sí. Pero se caracteriza más por hematuria que por proteinuria. Y el efecto es más por la TEA, trombocitopenia, anemia y componente renal. Bueno, también no debemos de pasar desapercibidas aquellas causas de hematuria fisiológica, también puede presentarse en los episodios febriles, después de sobreesfuerzos extremos, como cargar objetos extremadamente pesados o aquellos pacientes que realizan ejercicio excesivo, o también en situaciones posturales, y bueno, en este caso, en los pacientes que tienen alguna lordosis excesiva. En esta tabla, pues lo que trata de ejemplificar, pues aquellos casos en los que debemos de sospechar la pseudohematuria, por ejemplo, en el caso de que hay una contaminación de la orina, también se puede presentar. En el caso de las mujeres, pues por la menstruación, por alguna metrorragia de origen ginecológico, cuando cambios de coloración en sí de la orina, en el caso de las hemoglobinopaturias, las ictericias, o los pigmentos biliares, que eso mencionamos un poco más atrás en el cuadro que les presenté, y también aquellos medicamentos que pueden causar cambios de coloración en la orina. Bueno, incluso este cuadro pues los divide por, si es un color, si la orina está color rojo o anaranjado, puede ser por fármacos como la primaquina, la ribofloxamida y bueno, eso no. En el caso de que la orina se vea como ya más con un color amarillento o anaranjado, puede dar, por ejemplo, el ácido fólico, la cloroquina, algún tipo de laxantes, la rifampicina, y ya la orina oscura se vea, puede observar en pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos, en los casos de los anticoagulantes orales, en algunos antidepresivos, en el metronidazol y en algunos opiáceos, estos pueden dar ese tipo de cambios en la coloración normal de la orina. Ya en cuanto a la evaluación diagnóstica, pues aquí vamos a hablar un poquito cómo es la característica de hematuria,
de acuerdo a algunas patologías que podemos ir sospechando. En el caso de la hematuria que sea pacientes en las que sospechemos de una nefropatía, pues esta puede ser escasa. Generalmente puede cursar con datos clínicos de hipertensión arterial, de edema, pues característicamente en el análisis del sedimento urinario podemos observar la presencia de eritrocitos dismórficos. Más adelante les traigo unas imágenes igual, cilindruria, puede haber grados variables de proteinuria. Y en caso de la hematuria, cuando sospechemos de que puede ser secundaria a algún cáncer, pues si es algún cáncer asociado a un cáncer prostático, pues generalmente se va a acompañar, pues ya sabemos, de un síndrome prostático, los pacientes van a tener dolor lumbar o dolor sacro en aquellas hematurias que puedan ser secundarias a un cáncer renal, pues la hematuria puede ser insidiosa, espontánea, incluso puede ser intermitente, o la sangre, o la hematuria se puede observar como una hematuria macroscópica en donde se evidencia la presencia de coágulos sanguíneos. Si la hematuria puede corresponder a un cáncer vesical, la podemos sospechar en aquellos casos de que hay una hematuria macroscópica que sea abundante y que puede observarse ya cuando en el que el paciente tenga esfuerzo miccional. Este cuadro aparece en el artículo que revisé de la New England y este cuadro surgió de la presencia del debate que había de si realizar 2 o 3 muestras de orina para la correcta evaluación y el correcto abordaje de la hematuria, y pues este cuadro se utilizó a manera de simplificar en qué pacientes pues nosotros vamos a ver que no es necesario repetir el examen general de orina y que de acuerdo a sus características nos van a hacer pensar en si puede tratarse o no de una hematuria que corresponda a algún tipo de cáncer para comenzar a sospecharlo en los pacientes. Entonces, generalmente, pues, tomar en cuenta los factores, aquí se simplifican los factores de riesgo que les mencioné. Aquellos pacientes que están englobados dentro de un riesgo bajo son aquellos hombres, generalmente que sean menores de 40 años, o mujeres menores de 50 años, aquellos pacientes que hayan consumido menos de 10 paquetes de cigarrillos al día y que en el examen microscópico de orina se observen de 3 a 10 glóbulos rojos, siempre observados en el campo de gran aumento. Y aquellos pacientes englobados dentro de un factor de riesgo intermedio son aquellos hombres entre 40 y 59 años, de igual manera las mujeres, que hayan fumado aproximadamente de 10 a 30 paquetillos de cigarro por año y que tengan de 11 a 25 glóbulos rojos observados en el sedimento urinario, y aquellos pacientes que esta tabla mencionan como un riesgo alto, mayores de 60 años, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino, que hayan fumado más de 30 paquetes de cigarrillos al año, que tengan el antecedente actual de continuar fumando y que se observen más de 25 glóbulos rojos en el sedimento urinario. Bueno, en caso de que sea una hematuria por urolitiasis, pues esta no puede ser tanto micro como macroscópica, generalmente tiende a ser discreta y los pacientes pues van a tener las características típicas de un cólico nefrítico. Y las hematorias post-traumatismo, pues en la mayoría de los casos estas van a ser hematorias macroscópicas. Bueno, y este cuadro pues ejemplifica un poco pues cómo podemos ir sospechando el origen de la hematuria de acuerdo a la clínica del paciente, y pues la verdad es lo que hemos venido hablando. Bueno, aquí sí vamos a, como lo más importante del abordaje es cómo debe ir en sí el análisis de orina y cómo debe hacerse, porque en sí la hematuria microscópica, que es la que nos llama un poco menos la atención, porque sabemos que generalmente al no ser aquella que es tan evidente, podemos pasarla desapercibida. Y pues el análisis de orina, pues ya sabemos que la orina generalmente va a tener un color incoloro, puede estar puede ir hasta un color ámbar oscuro en el caso de que sea concentrada, o observarse completamente clara en el caso de que la orina ya esté diluida. Y como recomendación general, en uno de los artículos que revisé decía que el análisis de orina debe de hacerse, como ya sabemos, pues con la primera orina de la mañana, con el chorro intermedio, y se debe de examinar, empezar a hacer la prueba aproximadamente 2 horas después de que se obtuvo la muestra de orina. Y todo esto debido porque se supone que la primera de orina de la mañana pues tiene una osmolaridad más alta
y tiene un pH más bajo, y esto pues lo que favorece es que en sí cuando analizamos el sedimento urinario, si es la primera orina de la mañana, es poco probable que se modifiquen las características del sedimento mismo. Entonces, por eso debe ser la primera orina de la mañana. Pues ya sabemos que vamos a encender nuestras alarmas cuando ya observemos que la orina es de color roja, color rosada, oxidada, y pues ahí vamos a comenzar nuestro abordaje diagnóstico, y también tomar en cuenta que si vemos la orina con este cambio de coloración, no solo debemos de pensar en que se trate de glóbulos rojos, de eritrocitos, sino también debemos de considerar otros pigmentos, como es el caso de la mioglobina. Pues posteriormente vamos a realizar un uroanálisis, y lo que en realidad nosotros nos dice la presencia o no de los glóbulos rojos es la presencia de que la tira reactiva se vuelva color azul, y eso pues únicamente se debe a una reacción de oxidación, que eso hace que haya un cambio de coloración a la orina, y ya cuando es evaluada por los compañeros de laboratorio de abajo, pues ya en la tira se observe de color azul. Y pues lo más importante en el caso de que nos reporten de que haya presencia de glóbulos rojos o sangre en la orina, comenzar con el abordaje, lo siguiente, el sedimento urinario, que vamos a hablar de eso. Bueno, pues entonces la tira reactiva en sí va a detectar glóbulos rojos, pero no es específica para nada, ¿verdad? Porque de igual manera detecta también hemoglobina, y esto se debe a una reacción de una peroxidasa de la hemoglobina, así se llama, que causa el cambio de coloración en la tira. Y la tira se vuelve color azul, y esto se debe a que en el caso de que haya un compuesto, en el caso de que haya sangre, la hemoglobina pues va a oxidarse con un compuesto llamado benzidina, y así se va a volver color azul y va a reportarse como positiva. También pues los falsos positivos que nos puede dar la tira reactiva, se presentan falsos positivos hasta un 30%, puede darse en el caso de que la orina esté contaminada con semen, que la orina esté alcalina, generalmente con un pH mayor a 9, o que la orina sea muy concentrada, en el caso de que haya hipoclorito de sodio, también en el caso de que el paciente esté cursando con una ITU y que haya bacterias. Y los falsos negativos son menos frecuentes y generalmente se van a estar asociados a aquellos pacientes que están tomando vitamina C. Entonces, la ausencia de glóbulos rojos en el examen microscópico de una muestra de orina con EMA positiva no necesariamente va a sugerir que no hay ahí, sino que eso también puede pasar porque los glóbulos rojos, sea por alguna alteración en la muestra de orina, por un mal manejo, puedan alisarse. En este caso, que hay un análisis de glóbulos rojos, lo que se recomienda es que la muestra de orina se centrifugue. ¿Hasta aquí algo? Bueno, en cuanto a en sí, ya lo más importante desde el punto de vista de nefro es la evaluación del sedimento urinario, porque en sí el sedimento urinario es el que nos va a decir si esa hematuria corresponde a un origen glomerular o a un origen extraglomerular. Y pues inicialmente sabemos que cuando se observa en el microscopio, pues se van a ver los glóbulos rojos, posteriormente se debe evaluar la morfología de estos, y generalmente pues en la hematuria característico, en la hematuria de origen glomerular, alteraciones en la morfología de esto, lo más frecuente es que estén dismórficos y que hayan cilindros, y si no hay estas alteraciones, pues ya descartamos que el origen de la hematuria sea un origen glomerular. Bueno, si el sedimento urinario muestra glóbulos rojos de apariencia normal, se deben considerar otros estudios. Estos pacientes entonces se van a remitir al servicio de urología para realizar pruebas de imagen, y lo que más se ha recomendado pues es ante la presencia de un sedimento urinario con glóbulos rojos sin cambios en su morfología, es realizar una cistoscopía. Bueno, en esta imagen aquí podemos observar, creo que no la ven ustedes muy bien, cómo se observa, cómo se observa normalmente en el examen general de orina la morfología del glóbulo rojo, o sea que está bien redondito, parecen burbujitas y así, ¿no? Y ya los eritrocitos dismórficos pues se van a observar pues de diferente tamaño. Eso es lo único. Bueno, y la presencia simultánea de cilindros hemáticos, hematíes dismórficos también se pueden encontrar, aunque menos frecuencia, que tengan forma de acantocitos o proteinuria, pues esto va a orientar casi siempre a una hematuria de origen glomerular.
Y aquí hay otra imagen, cómo se van a observar los cilindros hemáticos, que se van a observar así como de diferente tamaño, de diferente forma, y van a estar así como más agrupados. En este caso, literal, parece como una barra de proteínas, ¿no? Y pues de igual manera aquí se ven ya en una tinción cómo se van a observar, y pues únicamente esto es observar que no estén de igual características, de igual forma. Y también los acantocitos, que son estos que están aquí, que se observa como una burbujita más grande y sobre ella una burbujita más pequeña. Estos son los acantocitos que de igual manera pues van a representar un origen glomerular, pero esto sí es menos frecuente encontrarlos en el sedimento urinario. Bueno, en sí, cuando ya nosotros sospechemos de que haya una hematuria de origen glomerular, pues siempre el siguiente paso pues va a ser evaluar la enfermedad que estemos sospechando, y pues debemos saber de que si se presenta una hematuria de origen glomerular es porque probablemente hay una alteración en el parénquima renal, y la evaluación del sedimento urinario en sí, de la morfología eritrocitaria, tiene una sensibilidad para diagnosticar una hematuria de origen glomerular de aproximadamente 88 a un 95%. Y también debemos de pensar en otras causas familiares, ¿verdad? Como les mencioné en el caso del síndrome de Alport, en el caso también de la captoponuria, en las causas adquiridas, como mencionó el doctor, y adquiridas sistémicas, como en aquellas glomerulopatías producidas por enfermedades autoinmunitarias, y las causas infecciosas, que lo más frecuente que vamos a encontrar, pues, es la hematuria asociada a una infección del tracto urinario. Y debemos de tomar en cuenta que la hematuria no siempre, la hematuria microscópica va a causar como tal una disminución de la tasa de filtrado glomerular, y en el caso de que sí lo cause, pues esto se va a deber debido a que el mecanismo de lesión renal pues no está en sí como, no es tan específico y no está en sí como claro, debido a que puede deberse a una inflamación de los túbulos renales, o como también puede deberse a que los glóbulos rojos, cuando van pasando por los túbulos, pues pueden causar un estrés oxidativo, y en sí, pues ese estrés oxidativo se va a causar y va a dañar el túbulo renal porque hay un proceso de oxidación dentro del mismo túbulo. Y también en el caso de que hay un deterioro de la función renal por la presencia de cilindros, debido a que los cilindros pueden dañar directamente las células tubulares a través de un proceso obstructivo por su acúmulo en el túbulo renal. Y la hemoglobina y el glucoen son directamente también tóxicos para los túbulos, y pues todo esto va a causar en sí de que haya un deterioro de la función renal. Bueno, y este algoritmo, pues creo que se mira menos. Pues este algoritmo sí me parece que está bastante simple, igual lo saqué del artículo de The New England, donde está basada la mayor parte de mi presentación, y pues únicamente se va diciendo qué hacer en el caso de que tengamos hematuria. Pues primero que todo debemos de evaluar la muestra de orina, si fue una muestra de orina que se tomó dentro de que fue la primera orina de la mañana, y que se realizó un adecuado análisis de las mismas, y siempre descartar que el paciente, pues en el caso de las mujeres, que no esté cursando con su menstruación, o también aquellos pacientes que no estén consumiendo fármacos en ese momento, que no tengan historia reciente del consumo de fármacos. Entonces, en el caso de que pues la tira reactiva nos diga de que hay sangre en la orina, pues inmediatamente el siguiente paso en el algoritmo pues es evaluar el sedimento urinario. A través de la evaluación del sedimento urinario, pues es que vamos a determinar si es de origen glomerular o no glomerular. Y en el caso de que pues sospechemos de que la hematuria no es de origen glomerular, lo primero que debemos evaluar es si el paciente tiene alguna infección de la vía urinaria que en ese momento sea asintomática. Si el paciente pues no tiene ningún dato que haga sospechar de una infección de la vía urinaria, no tiene síntomas, pues nos vamos a ir a evaluar
sí existe la posibilidad o el paciente tiene factor de riesgo para tener una nefrolitiasis en ese momento. Si el paciente sí tiene o está cursando en ese momento con un cólico nefrítico y nosotros sospechamos que la hematuria sea secundaria a eso, pues el siguiente paso que propone ese algoritmo es realizar un estudio imaginológico, como será el caso de una tomografía. Y en el caso de que el paciente pues, sea un hombre generalmente masculino, entre edades mayores de 40 años, que haya fumado, que esté con hematuria, la mayor parte de los casos puede ser asociada a los cánceres a hematuria macroscópica, pues podemos valernos de la tablita que les mencioné anteriormente, donde se clasifican los pacientes de acuerdo a riesgo bajo, intermedio o a riesgo alto, y si nosotros sospechamos de que el paciente tiene un factor de riesgo para cáncer, pues inmediatamente nos podemos, y el paciente tiene un riesgo moderado o alto de cáncer, lo que recomienda el algoritmo es comenzar con una cistoscopía y posteriormente ir evaluando las causas, si las causas corresponden a un proceso neoplásico. Y si el paciente, esto sí es importante, si el paciente pues encaja dentro de un factor, tiene factores de bajo riesgo para el desarrollo de algún cáncer de la vía urinaria, pues aquí sí se debe repetir, recomienda este algoritmo repetir un urinalysis con la repetición del sedimento urinario en aproximadamente 4 o 6 semanas. Y pues si no es así, el paciente, si aún sigue presentando la hematuria, pues se recomienda la realización inmediata de pruebas de imagen y derivación al servicio de urología. Pues esto es como una tabla bien simple en caso de que sea una hematuria glomerular, que es lo que estamos tocando más ahorita, pues el color de la orina va a ser rojo, puede ser descrita como color Coca-Cola. Eso es importante, los hematíes dismórficos deben estar presentes en ese sedimento en más del 70%, se acompaña de grados variables de proteinuria y la presencia de cilindros urinarios. Y las causas que debemos sospechar, pues que las glomerulonefritis, tanto primarias como secundarias, como será el caso de la nefropatía por IgA, las vasculitis, el síndrome de Alport, la enfermedad por membrana basal fina o delgada, y las hematurias microscópicas que caigan dentro de causas idiopáticas. Y la hematuria extraglomerular, la orina pues va a ser de un color rojo o rosado, también los eritrocitos tienen que estar normales en más del 70% de los casos, generalmente no se va a acompañar de proteinuria, o si se acompaña de esta pues va a ser mínima, no hay cilindros celulares, también en algunos casos puede acompañarse de la presencia de coágulos renales. En cuanto a las pruebas de imagen, pues el método que recomienda la Asociación de Urólogos Americanos es que se haga, y es lo que históricamente se ha realizado, es una urografía escritora, en el caso de que sospechemos pues de que la hematuria ya no está siendo de origen glomerular, debido a que esta identifica aproximadamente el 85% de las masas que sean mayores a 3 centímetros, pero el condicionante es que si la masa es menos de 3 centímetros, pues baja su sensibilidad para el diagnóstico de alguna masa, debido a que solo puede reconocerlas aproximadamente en el 21%. Esta se compone de 2 fases. Esta urografía escritora por TAC se compone de 2 fases, una fase no contrastada y una fase nefrogénica. Y en la fase no contrastada, pues lo que se trata es diagnosticar la presencia de hidronefrosis o cálculos urinarios, y la fase nefrogénica es la que sí pues sirve en ese momento para evaluar el parénquima renal. El ultrasonido renal pues no está recomendado como tal debido a su baja sensibilidad de aproximadamente 50% y 95% de especificidad, debido a que únicamente es menos sensible para detectar lesiones uroteriales o masas muy pequeñas, o incluso también cálculos urinarios. Y la cistoscopía va a estar recomendada en todos aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo que puede condicionar un alto riesgo o mediano riesgo de malignidad, porque si solo tienen bajo riesgo de malignidad, pues ya sabemos que únicamente le vamos a hacer el seguimiento con la repetición del examen de orina y evaluación de su seguimiento en aproximadamente 4 semanas. Pues en cuanto al seguimiento de estos pacientes, el estudio apropiado del paciente con microhematuria o
o macrohematuria, ya no logramos encontrar en ese momento ninguna causa urológica o nefrológica significativa, pues ese paciente, después de haberse estudiado ampliamente, pues se puede repetir un examen de orina y se va a dar de alta. Se va a estar haciendo exámenes repetidos de orina aproximadamente. Ese artículo mencionaba que pueden realizarse cada 6 meses y se debe hacer la vigilancia de los pacientes aproximadamente por 2 años. Después de que el paciente en 2 años no se documente que un nuevo episodio de hematuria microscópica, pues ya debemos darlo de alta. Y ya nada más. Gracias. Más que opinan, ¿cómo tenemos un paciente? Entonces, con lo que dijo la doctora. Antes de eso, el fondo interesante. Primero la edad. Sí, y tienen factores de riesgo, la historia que hace poca, ¿no? Yo creo que eso como internistas hay que llevarse, porque al final no todo es glomerulopatías. ¿Qué porcentaje de la población tiene glomerulopatías? Menos del 1%. Menos del 1%. Entonces realmente hay que pensar en otras causas antes de llegar a eso. Y lo más importante es eso, porque a muchos especialistas ya llegaron a pacientes con cáncer, resultan por hematuria o por purinuria. No sé cuál es la causa más frecuente, que suele ser la yes. Entonces, lo primero es ver qué tipo de hematuria tenemos, macro o micro. Si es macro, ¿qué vamos a investigar? Ajá, o sea, además que el glomerular y de ahí cuál sería el primer estudio. Urotaje. ¿Por qué no lo querían? Una urología extentora. No, ya ni se usa. Exacto, ya ni se usa. Tiene Aparte que ya ni se mucho usa. tiempo que no veo Y una. se tiene mucho tiempo, se llama la atención de ese artículo, porque Sí. se usa. Aparte por las complicaciones. ¿Qué tienes que hacer para hacer una urología extentora? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo preparas? La verdad es que eso. ¿Cómo lo preparas? 3 días y está adelante. Tienes que provocar diarrea. Hay que lanzarlos. Y luego se tiene que hacer el enema antes de entrar y darle una radiografía de control. Si se ve limpio, sin materia fecal, pues esto va a salir bien. ¿Qué es más fácil? Una urotaca, aunque esté estreñido, tenga ahí. Y la urotaca se ve perfectamente bien. La otra ventaja de cuál es que a veces no necesitas medio de contraste, puede ser una base de agua. Y entonces ahí puedes ver perfectamente la nadie, pero es más diagnóstico. Entonces, así fue la diferenciación de macro, micro, perfectamente mucho de la es una bolita mayor que la principalmente de 40, empieza a buscar precisamente lo que consta. En el caso de que tengas mucha habilidad, si no tienes mucha habilidad, la verdad es que a veces no te has unido para poder marcar la diferencia entre el impacto y obviamente con datos clínicos. Ya que deriva citomatoria macro, pues encontramos causas macros, y es la urotaca, buscar masas, o incluso puedes enviarlo a hacer ya con el urólogo, y lo que hace el urólogo es una cistoscopia. Muchas veces entonces la lesión puede ser un cáncer urológico. O vesical. O vesical. Primero ya macro lo tienes. Y es micro que haríamos. Sedimentos. La morfología de los eritrocitos, ¿no? Exacto. Glomerular o no glomerular, puedes tener microhematuria de origen no glomerular. Si no es glomerular, y ya después te vamos a lo glomerular. ¿Qué define de hematuria glomerular? Los grados variables. 70% es adecuado. Hablan de algunos y otros de 60%, pero con los 50% yo me lo pensaría. De dismorfia. Es que unos hablan de 60 y otros hasta de 50. Y esto va a depender porque incluso si tienes una lesión severa a nivel de membrana basal,
los eritrocitos son normales y no necesitas dismorfia. Y eso lo ves a veces en vasculitis, donde las lesiones son severas. Hay que tomárselo en cuenta. Porque igual cuando no encuentras nada, el ultra lo que te sirve es si tienes enfermedad renal crónica o no, y son de adecuado tamaño y ya. De ahí en fuera no te sirve de nada. Entonces te sirve más realizar la investigación. Entonces, ¿cuándo biopsiar una hematuria? No, la hematuria familiar no se biopsia y dicen que todos sus pacientes van a seguir con qué, con hematuria toda la vida y no va a pasar nada. La hematuria paroxística nocturna tampoco se tiene que biopsiar. Una que tengas proteinuria. Deterioro de la función renal. Son las causas que llevan, o cuando sospechas que IgA, nefropatía por IgA es igual a biopsia. ¿Por qué? La IgA se divide bajo y alto riesgo. Los de bajo riesgo normalmente no les va a pasar nada, pero van a seguir igual. La sección de su Exactamente. Pero cuando se agrega proteinuria ya te habla de una hematuria de una IgA complicada. Entonces, esas IgAs complicadas requieren tratamiento con esteroides. Pero ¿cómo sabes la diferencia? Tienes que biopsiarlos. Con las recomendaciones, sospecha de IgA es igual a biopsia. ¿Cómo sospechas? Solo el 30% cursan con IgA elevada, el otro no lo va a cursar. Entonces, es cuando ahí cambia lo que ella dijo del artículo. Si tú sospechas causas de tipo mecánicas, como cáncer, no tiene caso que alargues más las de muestra de hematuria. Si sospechas que es de origen glomerular, tienes que estarlo vigilando. Y eso puede ser una vigilancia de toda la vida. Y los seguimientos de tomas de para ver la hematuria glomerular. Pues la hematuria la sigues vigilando, ahí ya no importa el seguimiento, si consideras que es glomerular. Pero igual si tienes función renal está estable y todo, y no sospechas nada, le das pura vigilancia. Si ves que tu paciente empieza con proteinuria deteriorada de la función renal, lo vas a tener. O si ves que tiene IgA elevado o sospechas IgA, las IgA también tienen antecedentes de infecciones de vías respiratorias frecuentes. Un antecedente que traen este tipo de pacientes. Obviamente que sospechas en los patrones más jóvenes. Una IgA en alguien mayor de 60 años es rarísimo. Nuevamente por eso es importante sostener glomerulopatía sospechando también por edades. Y ahí dependiendo, ahora una hematuria como tal no te va a dar mayor sospecha, pero cuando se te complementa con hipertensión de recién que se asocia al hematuria de una hipertensión parenquimatosa, cuando es una proteinuria, cuando hay un deterioro de la función renal o cambias de una proteinuria a rangos masivos, entonces sí, porque igual si tienes una proteinuria menor de medio gramo, puede ser una proteinuria de túbulo intersticial. Pero igual te sirve, ahí es cuando dice la historia clínica funciona muy bien, porque entonces puedes destacar lo que es la causa. Pero son pocos las intersticiales que hacen hematuria. No tanto, ahorita en este medio los oncológicos hacen nefritis túbulo intersticial y entonces cambia el contexto de tu paciente. Pero todo en este hospital, si estuvieras en un hospital general o en la clínica, va. Pero aquí que manejas muchos oncológicos, por eso los grupos etarios son importantes. Porque entonces cambia el contexto de lo que tú piensas. Igual si sabes que el medicamento que recibe el paciente causa nefritis túbulo intersticial, ¿qué vas a hacer? Te vas luego sobre nefritis túbulo intersticial. Porque tienes 7 días para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Y ante la sospecha que dice, dale esteroide. Ya después si te sigues. ¿Por qué? Porque se te va la oportunidad de tratamiento de esos pacientes. Y aquí ha habido varios. Es poco frecuente que se biopsie el paciente. Sí, o sea, algo que hay que recordar también es muy importante en todas las patologías, que aquí medicina interna no ve pacientes normales, sino de muchas especialidades. Entonces ya ves pacientes complejos. Y entonces tienes que pensar en enfermedades complejas de acuerdo al ritmo etario de paciente. Mientras que en un segundo nivel ver pacientes con neoplasia son poquitos, o con oncológicos. Aquí, muchos. Y entonces ya tienes que ir a sospechas de nefritis tubulointersticial, a daños por tubulopatías. O sea, ya es diferente. Y no es un paciente que llegue virgen. Es un paciente que va a llegar ya con muchos tratamientos
Y entonces tú tienes que ser muy incisivo en la historia clínica de tratamientos. No todas las reacciones se Toda, más rápidamente por Sí. reacción, igual a la biopsia. Allí, ese es un criterio absoluto. Una pregunta al doctor, nos llegó una vasculitis. Y eso es lo objetivo. Pues. Samantha. Y esta Samantha anda ahí feliz por la vida con su riñón. Ya está verdad. Ya. Se ve espectacular, parece modelo la canija. El otro día la vi, pero la encontré fuera de la emo y ni la reconocí. Es que es bien fitness esa mujer. Sí, No sé mucho. estaba bien delgada. Es que imagínate que antes de llegar con nosotros se aventó un año de fiebre de origen oscuro. Diario por las tardes, clásico cuadro. Ahí tuvo sus 2 infecciones rarísimas por burkholderia y la otra. Ehrlichia. Ajá. Le dan tratamiento y ese es el disparador de una vasculitis, infecciones. Entonces llegué aquí con una neumonía, sin saber realmente, una rápidamente progresiva y es que pero igual llega paciente con todo ese antecedente, compartimos al paciente. Porque el primer, porque sí que confiere. Entonces, la causa fue la neumonía más la vasculitis, la fiebre de esa paciente. Se descartan otras causas, se le da tratamiento, responde muy bien. Me acuerdo que un carbapenémico, la biopsiamos, sale diagnóstico, pero a la vez hay una tumoración a nivel vaginal. Era un mioma. Interesante, la verdad es que un caso muy bueno. Crea muchas cosas de todo. No responde al tratamiento porque era un año. Haciendo, ya viendo la historia, ella, si no me recuerdo, empezó en octubre. Estás hablando que tiene daño mental desde octubre, noviembre, diciembre, que yo creo que en enero, ¿no? Sí, Ya como 4 meses de evolución. y estaba hinchada como sapo, pobrecita. Pero hinchada. ¿Mandé? No, eso fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, eso. 18 grados. Porque yo, a ella le dio COVID y estuvo, yo una vez me pasó visita. Sí, pero. Bueno, pero ya había pero. avisado. No, pero ya. No estaba en hemodiálisis. Ok. Sí, está en emo. Sí. Creo que era como tercer catéter que se infectaba. Y por eso se trasplantó, que felicidad, porque les cambia el pronóstico del paciente. Y ese caso, si hubiera llegado desde el inicio, hubiera sido muy interesante. Sí, hubiera tenido chance, ¿no? Porque aparte incluso ya se tuvo que modificar la terapia de rescate porque había mucha duda si tenía o no por ahí una lesión ocupativa a nivel de anexos. Entonces, por eso no se pudo dar la ciclo y se prefirió el anticuerpo, ¿no? Y medicina interna allá en Pachuca le dijo que ya estaba muerto. Se llevaron un año sin saber qué tenía, se movió a nivel particular al infectólogo y le hizo el diagnóstico. Y de ahí ya no supieron qué hacer de medicina interna. Ya dijeron, pues ya es tiempo de morir. No. Y cuando deja de orinar nos piden la evaluación y como estaba joven, pues yo la acepté. Y pues ya entre el doctor y yo pusimos los diagnósticos y ya salió viva la paciente. Sí, está muy bien, Samantha. Sí, es todo un reto, ¿no? El abordaje de las hematuриas y las proteinurias. Sí, es todo un reto, porque al final no sabes qué te vas a encontrar. Como puede ser que te encuentres fácilmente un cáncer. O hay hematurías secundarias, que diga, glomerulopatías secundarias. Por ejemplo, hay un caso aquí que llegó por hematuria, deterioro de la función renal, no se le encontró nada, se empezó a dializar y a los 4 años salió con un C de tiroides medulares. Y esa fue la causa de la glomerulopatía. Y se biopsió y todo, pero se encontró como una causa secundaria, pero eso lo taqueamos completo. Que hay pacientes que taqueas completo, sobre todo mayores de 60 años, es igual a TAC de todos lados. Tiene cáncer hasta no demostrado lo contrario. Sí, cuesta trabajo. Yo tengo un paciente en la priva que tiene 42 años, que llevo como 6 meses estudiándolo. Tiene hematuria microscópica, y es con eritrocitos
de forma normal. Ya tiene angiotomografía y tomografía de abdomen, tiene todos los estudios, solamente se le encontraron los quistes renales, un quiste renal, todo demás normal, la función renal normal, etcétera. Y el otro dato que me llama mucho la atención con él es que tiene una elevación persistente de la CPK que no he logrado determinar la causa, pero de más de 1000. Y así lleva un ratote y no lo he podido encontrar la causa. Puede estar pasando una lesión tubular. Muy probablemente hematurias sea por eso. La función renal está conservada, no tiene tema. Lo más probable es que sea un paraneoplásico. Yo creo que va a salir con algún. Y a esos no les encuentras porque miden medio centímetro la neoplasia. Sí. Y sin embargo causa mucha inflamación. Les haces un PET y en el PET tampoco sale. Pues no tiene como tal un PET, se le hizo un gammagrama, y no marcó en ningún sitio, marcaron sus rodillas, ¿no? Es que te hago obesidad. Sí. Pero bueno. Entonces, hay muchas historias familiares de Macedonia. Y por ejemplo, hay a veces mide CDC y algunos otros marcadores de los niños. Pero ya puede ser hasta una hematuria, lo que llama la atención es la CPK, porque se le. Sí, la CPK también me genera ruido. ¿Mandé? Pues no le he encontrado absolutamente nada. Tiene 42, 43 años. Esos son peores porque están en los límites entre glomerulopatías y neoplasias. Lo vio un neurólogo, le hizo una cistoscopía, pues lo que sigue es ver si se biopsia, pero la realidad es que yo no le veo como una indicación clara para aplicarle el riñón, salvo la hematuria. ¿Mandé? No, o sea, fuera de que tiene eritrocitos persistentemente en el examen general de orina, no tiene ninguna otra cosa. Pero igual puede ser una hematuria normal, pero ahí lo que llama la atención, el pivote es la creatinina fosfoquinasa. La CPK. Y de ahí tendrías que definir qué lo está ocasionando. Y de ahí lo más probable es que sea una lesión por algún tumor. Todas las lesiones, todas las enzimas musculares son normales, aldolasa ya tiene negativa, autoinmunidad, todo descartado. O sea, si todas estas es una neoplasia. Ya casi me acabó como la mitad de su seguro de gastos médicos mayores. Tiroides. Tiroides normal, con estudio de imagen normal. Ok. Pero bueno, ahí les platicaré que sale. Pero sí es todo un reto, la verdad. Es que eso es todo un reto porque es un dolor de cabeza. La hematuria secundaria probablemente a la rapta. Va a salir una neoplasia, pero a ver cuándo sale. ¿Y de dónde? Y ahí te vas a las más frecuentes asociadas. Sí, porque puede ser un C de mama, puede ser CACU, si no sea de colon, en mujeres. Él es hombre. ¿Es hombre? Él es hombre y el único antecedente relevante es que era deportista de alto rendimiento. Fue campeón mundial de pádel. Pero esa edad no, o sea, esa edad, las ortostáticas. ¿Qué le pasó? Siguió comiendo como si fuera deportista de alto rendimiento. Historia familiar, nada, ¿verdad? Nada. Sí, está hueso. Entonces, próstata, pulmón, colon. Así colonoscopia. Sí, de hecho, ya hablé con él que la próxima es a colonos. Y es que esos son bien complejos porque no vas a cortar tu propio paso. Su seguro. Sí, ya va como a la mitad su seguro de gastos médicos, pobre hombre. Pero pues ni modo, sí, la verdad es que sí, no ha estado nada fácil ese caso. Ahí les platicaré. Sí, a ver qué va a salir. Y la otra no te queda sin nada a veces y solo le das seguimiento hasta que salga. Esperar hasta que brinque algo más. Y que te diga dónde está el problema. Sí, porque incluso a ese le puedes hacer PET y no te va a servir nada. Porque ahí es donde te sirve. El PET, ¿de cuántos centímetros detecta el tumor? Sí, porque igual 8 milímetros. 8. Por debajo de 8 no te va a detectar tumores. Y entonces es algo que tienes que tomar en cuenta también.
Y si la función renal está estable, quiere decir que el problema no es en el riñón. No, en el riñón no tiene nada. Ya Ni se es glomerulopatía. nada. Los eritrocitos. Sí, porque 40 años, ¿qué pensaría si fuera una glomerulopatía? Está en el segundo pico de IgA. IgA. Está en el límite de vasculitis. Porque es pura hematuria. Puede ser una membrana delgada. Está en el límite igual. Sí, está. Sí, está interesante. Y no tiene absolutamente nada más. Alto se diagnostica a los 20 años, máximo 30 años, no se te hunde por más allá de eso. Y no tiene historia familiar. No, no tiene nada. O sea, todo lo genético y heredable va a ser. ¿Cuánto está en el caso? Ahí luego les platico que sale. En una de esas termina con ustedes. Muy bien. ¿Mañana qué toca? Hidronefrosis. Hidronefrosis. Bien padre. Bien padre, hidronefrosis. Entonces mañana, ¿no? Sí. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Ven, no te vayas. Sí. Sí, pero aprovechen aquí, sobre todo los abordajes.